Estamos transmitiendo en vivo también desde la página de la Asamblea de Hinchas Azules, así que también pueden seguir. Estaremos transmitiendo desde acá, desde la Junta y de Asamblea de Hinchas Azules por Facebook. Mira, ya nos están sintonizando 4 personas, atención. Saludos desde Buenos Aires, nos mandan. Aguante la U. ¿Será Gonzalito? Saludos desde Maipú, el Naín. Saludos mandan desde Maipú también. Igual el rojo no tiene ni un brillo. Sí. Llevamos 7, llevamos 7. Yo creo que sí. Para que no perdamos a la gente, tenemos 12 y vamos en 14. Vamos 9 nosotros. Estamos a punto de comenzar. Como pueden ver, está la sala llena. ¿A qué hora vamos a empezar? Saludos desde Estados Unidos. Donald Trump. Alcance internacional. Saluden a Donald Trump. Le interesa mucho este tema. La Cami quiere que le mande saludos. Todos dicen que tenemos infiltrados de la CIA. Hay uno que llegó ahí. Oye, ¿bastante? Sí, basta. Ya. ¿Puedes pescar el libro? ¿Autoriza la cámara? Sí. Bueno, mientras terminan de ubicarse las últimas sillas, vamos a comenzar la sesión de hoy. Primero que nada, bueno, agradecemos la presencia de todas y todos quienes se acercaron. Vemos harta gente y eso da esperanza para el futuro de nuestro club. Me presento, yo soy Daniel Albornoz, me conocen como Dan la mayoría. Soy presidente de la Asociación Hinchas Azules y voy a hacer una introducción a la jornada de hoy. Primero contextualizar un poquito sobre por qué para la Asociación Hinchas Azules, la Asamblea de Hinchas Azules es importante reactivar la Corfuch, y es porque nuestro objetivo principal como agrupación es la recuperación del Club Universidad de Chile para su gente. ¿Qué significa eso? Bueno, para darle un significado a la recuperación del club tenemos que primero tener alguna noción, algún punto común, algún encuentro, algún consenso de lo que significa el club. Entonces, cuando nos ponemos a analizar el club, nos damos cuenta de que tiene varios componentes, que podemos dar una cierta lectura de la siguiente forma. Podemos decir que el club tiene actividades deportivas, en particular el fútbol, que es lo que probablemente nos convoca a la gran mayoría de nosotros, como hinchas del club como club de fútbol, como equipo de fútbol, en particular la rama masculina. ¿Sí? Pero a priori en la historia, el Club Universidad de Chile ha tenido plétora de ramas con bastante éxito, de hecho. Durante varias décadas fue la cuna de la mayor parte de los deportistas profesionales de este país, profesionales o que competían en competencias sudamericanas, hasta mundiales. Muchos de los logros del deporte chileno nacen desde el Club Universidad de Chile. Bueno, todas esas ramas, hasta el año 78, estuvieron todas contenidas dentro de la Universidad de Chile. ¿Sí? En el año 78 empieza la tramitación para escindir, es decir, para separar la rama de fútbol masculina del resto del club. Esto se da en contexto de dictadura, donde la Universidad de Chile está intervenida por el gobierno cívico-militar, en particular por el área militar. ¿Sí? Empieza a haber rectores designados por la dictadura y se empieza a desmembrar la universidad a grandes rasgos. Es decir, para empezar, esta universidad tenía sedes desde Arica hasta Osorno, con además varias filiales asociadas a la actividad deportiva. ¿Sí? Filiales que iban hasta Puerto Williams. Entonces, escinde de la universidad esta nueva organización o institución que es la Corfuch, la Corporación de Fútbol Universidad de Chile. ¿Por qué es importante? Porque la Corfuch, dentro del área deportiva, se lleva el equipo de fútbol, ¿sí? Profesional, que en el fondo la mayor definición de este equipo de fútbol profesional son los derechos federativos. Derechos federativos. ¿Qué son los derechos federativos? Son los derechos a participar en la liga, ¿sí? El hecho de ocupar ese cupo en la NFP para participar de la liga de 16 equipos de primera división
Bueno, esos equipos tienen que estar inscritos. ¿Sí? La inscripción son los derechos federativos, es decir, el derecho de una institución a participar de esa liga. Bueno, los derechos federativos del fútbol profesional de la Universidad de Chile salen de la Universidad de Chile, son entregados a esta nueva corporación que es la Corfuch, de derecho privado, que ya no responde a las autoridades de la universidad, sino que se autorregula. Eso entonces pasa en el año 79. ¿Vale? Entonces en el año 79 aquí salimos de la universidad y se crea la Corfuch. Esto es el área institucional deportiva. ¿Sí? En el área institucional deportiva, la rama del fútbol ya vemos que se nos aleja. Claro, dentro de la recuperación del club, entendida como un todo, también hay que trabajar en volver a unificar, lo que sería una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis de recuperación del área deportiva, es decir, empezar también a volver a juntar las ramas deportivas en general, etc. Por otro lado está el área social. ¿Sí? El área social es aquella que recoge todo lo que tiene que ver con lo simbólico, con el patrimonio inmaterial, ¿sí? Es decir, el por qué nos identificamos con este club, por razones que tienen más que ver con sus valores, con lo que representa. Todos entendemos que ser de la U es algo particular, ¿sí? Todos sabemos que tenemos una alta resiliencia, que nos paramos ante la adversidad, que somos incondicionales, que cultivamos una camaradería a otro nivel, que creemos justamente en esta conformación social del club y que en ella nos desenvolvemos. Entendemos que nos ligamos al club de fútbol o al club deportivo no por sus logros, sino que por otras cosas. Esas cosas que nos definen hacen parte de los valores que le dan sustento al área social del club. Esa área social inicialmente estaba también contenida dentro de la universidad. ¿Sí? Al comienzo el club deportivo y la gente que lo empieza a seguir son en general estudiantes, familiares de estudiantes, funcionarios de la universidad, académicos también, etc. Pero con el correr de los tiempos, el club de fútbol en particular empieza a tener mucho impacto hacia afuera. A partir de los clásicos universitarios, empieza a llegar muchas personas a estos espectáculos que no pertenecen a la universidad y se empieza a generar entonces un espectro social mucho más amplio. Espectro social que fue incluido en el club deportivo por cuanto uno, no siendo miembro de la universidad, igual se podía asociar al club deportivo de la Universidad de Chile y, por ejemplo, obtener descuentos para las entradas, pero mucho más importante, participar en tomas de decisiones, en asambleas, elegir representantes, todo lo demás. Bueno, entonces nosotros en general en la asamblea trabajamos en todas las áreas, en aquellas que tienen que ver con recuperar el acceso a los derechos federativos del equipo de fútbol, pero también en reconstruir los lazos sociales que nos definen como grupo humano, como comunidad de hinchas de la U. ¿Sí? Todo esto para dar un poco un contexto del trabajo general que hace la Asamblea de Hinchas de Azul. Hoy día evidentemente nos vamos a enfocar en este aspecto, en la Corfuch. ¿Y por qué hay que recuperar la Corfuch? Bueno, justamente porque hay que recuperar el acceso a los derechos federativos. ¿Dónde están los derechos federativos hoy día? Están concesionados a Azul Azul. Es por eso que Azul Azul, S.A., esta sociedad anónima, puede administrar el equipo de fútbol profesional de la U y competir con esos derechos federativos en la Liga Chilena. Si Azul Azul no tuviera esos derechos federativos, simplemente no puede competir en la liga. ¿Sí? Ese es el objeto principal de la concesión. Ese es el beneficio que obtiene Azul Azul de la concesión, es decir, el hecho de poder explotar la capacidad de participar en la liga. Otro aspecto fundamental e importante es que Azul Azul no compite con el nombre Azul Azul, sino que compite con el nombre Universidad de Chile. Para eso también tiene que llegar a un acuerdo con la universidad y eso es otro contrato que tiene la universidad con Azul Azul por el arriendo del uso del nombre Universidad de Chile y los símbolos, la U y el chuncho. Y querían dejar de lado el chuncho, pero gracias a la asistencia de justamente el espacio social del club, Azul Azul tuvo que recular con eso y empezar también a usar el chuncho porque simplemente nosotros no estamos dispuestos a dejar de lado el chuncho. ¿Sí? Nos identificamos con él, sentimos que hace parte de nuestro club. Bueno, entonces los derechos federativos están en manos, en uso de Azul Azul S.A. Azul Azul S.A. es una sociedad anónima. ¿Sí? En una sociedad anónima la toma de decisiones pasa por la participación por acciones. Cada socio tiene una cierta cantidad de acciones, socios accionistas, ¿sí? Tiene una cantidad de acciones y en función de la cantidad de acciones que tiene, pesa su voto. Por ejemplo, si hay 100 acciones y yo soy dueño de 65, entonces mi voto vale 65 veces lo que vale el voto de una persona que tiene una sola acción. ¿Sí?
Eso es exactamente lo que pasa en el día de hoy. Carlos Heller tiene el 60 y algo % de las acciones de Azul Azul, por lo tanto puede tomar decisiones solo, si quiere. Esa es la estructura de toma de decisiones de la sociedad anónima. ¿Por qué decimos recuperar entonces? Porque efectivamente, como no tenemos la capacidad de capital que tiene Carlos Heller que pertenece a una familia que es miembro de un holding enorme que es el Grupo Betia, y que tiene una billetera tan grande que por cada peso que podamos poner nosotros, él puede poner 1000 y no le cuesta nada. Entonces no es por la plata que vamos a tener acceso a volver a tener control de los derechos federativos del club. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que los derechos federativos en realidad son de la Corfuch. La Corfuch no está muerta, está concesionada. Por lo tanto, cuando se acabe la concesión, los derechos federativos vuelven a ser o van a volver a ser administrados por la Corfuch. Ahora, si se acaba el contrato de concesión y la Corfuch está en estado inerte, lo más probable es que se reconcesione a una nueva sociedad anónima. Por el contrario, si es que durante este periodo la Corfuch demuestra estar viva, demuestra tener una base social, un funcionamiento, capacidad de administración y de gestión, cuando llegue ese día, la Corfuch podría eventualmente, efectivamente, hacerse cargo de los derechos federativos. Para responder a algunas de las nociones que dan vuelta, de las críticas que llegan desde Twitter, desde Facebook, desde Instagram, etc., nos dicen, ojo, pero la Corfuch, tal como fue dicho acá, nace desde la oscuridad, nace desde la intervención de los militares. Además, durante los años 80 se empezó para el desfalco. La Corfuch, aparte de llevarse los derechos federativos para poder participar en la Liga de Fútbol, se llevó una serie de propiedades, ¿sí? Una serie de patrimonio material, no pequeño, bastante grande, pero fue dilapidado por dirigentes que eran designados a dedo desde la moneda y que hicieron lo que quisieron con eso para llenarse los bolsillos. Sí, hay épocas oscuras de la Corfuch, totalmente de acuerdo. En los 90 tuvo un cierto auge con la nueva U, volvimos a salir campeones después de 25 años, el doctor Orozco hizo un cambio radical en el club de fútbol y empezó a hacer también un trabajo social que le dio una vuelta a la Corfuch. Bueno, cuando nosotros hablamos de recuperar, rearticular la Corfuch, no necesariamente estamos haciendo alusión a gestiones pasadas, es decir, no necesariamente queremos robarle patrimonio a la Corfuch, ni tampoco necesariamente queremos tener una administración tal como fue la de Orozco, pero sí queremos abrir ese espacio para poder, de manera social, donde cada voto valga lo mismo según las personas que estén, ¿sí? Para que no haya diferencia entre cada uno de los miembros de la Corfuch, y empecemos entonces a tomar decisiones entre nosotros de manera democrática, ¿sí? Y horizontal. Esa es un poco la idea de por qué estamos, o por qué dentro de lo que consideramos la recuperación del club para su gente, el tema de la Corfuch es un tema que nosotros consideramos central, porque es ahí donde se toman las decisiones de cómo vamos a, por ejemplo, formar jugadores, cuál va a ser el objetivo de formar jugadores, si va a ser simplemente venderlos para hacer caja, que es lo que declara abiertamente Azul Azul hoy día, o si vamos a formar jugadores para que ellos nos representen en la cancha, ¿sí? Para que jueguen de cierta forma, para que se desarrollen como jugadores representando a la U, etc. Para, por ejemplo, definir cuál va a ser la política del director técnico, qué es lo que se va a buscar con la dirección técnica del equipo, si es que vamos a propiciar tal o cual forma de jugar en la cancha, si vamos o no a decidir hacer un estadio, si vamos o no a decidir tener una casa sede para juntarnos y poder tener actividad social, o si vamos a tener alguna, no sé, una parcela donde se puedan hacer asados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un espacio institucional de vinculación donde podamos decidir qué es lo que hacemos con los destinos de nuestro club, entendido de la manera más amplia posible. Bueno, con esta visión un poco general, quería dejar con ustedes a Juan Carlos Jimeno. Él es abogado de la Universidad de Chile, miembro de la asociación desde sus inicios también. Y él nos va a hablar entonces con un poco más de detalle sobre en qué está la Corfuch hoy, porque está en situación de quiebra, cuáles son las novedades con respecto a eso, cuáles son las perspectivas que se abren en ese sentido. Bueno, saludo a todos los que vinieron. Reconfortarte que la gente esté interesada por lo que está ocurriendo con la Corfuch. Más allá de lo que explicó el Dan, que es súper importante entender, la Corfuch lleva mucho tiempo sin actividad.
sobre todo para las personas más jóvenes que aman a la U, parece ser un fantasma que ronda pero no existe, no está presente, no sabemos qué es lo que ocurre. Y la idea de hacer esta instancia es precisamente informar qué es lo que está ocurriendo, porque lo que ha estado ocurriendo recientemente es importante y hay que tomar de alguna manera cartas en el asunto, hay que estar organizado. Es decir, no es solamente un llamado a informarse, sino que es también un llamado a actuar, a organizarse y estar permanentemente en contacto y discutiendo lo que va sucediendo. ¿Ya? Voy a borrar un poco esto porque lo que diga Dan no importa. Esto es lo que yo voy a decir. Ya. Precisamente los derechos federativos son una clave para entender qué es lo que está ocurriendo y por qué es importante la Confucio. ¿Ya? El año 2005, voy a hacer una pequeña línea de tiempo, se promulga la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Esta es una primera traba que tenemos que tener presente para después entender lo que pasa en la quiebra. La ley de SADP, entendiendo que la Corfuch estaba en un juicio de quiebra desde el año 2003, tiene un inciso que la obliga, en caso que se declarara la quiebra, a concesionar todos sus bienes a Azul Azul. Entonces, cuando cae la Corfuch en quiebra, y todos sabemos, luego el síndico asume la administración, lo que hace es hacer una convocatoria para concesionar esos bienes. Y desde que existe la quiebra y se concesionan los bienes, también por una parte tenemos la suspensión, como dijimos, que obliga, y por otra parte el deshacimiento, que quiere decir que la Corfuch no administra sus bienes sino que el síndico. Y así ha estado de que se declaró la quiebra, independiente de la concesión. Se declara esto, la concesión es por 30 años, como todos saben, prorrogable por otros 45, y mientras tanto el juicio de quiebra ha continuado, porque el objeto del juicio de quiebra es pagarle a los acreedores. Y el primer acreedor que de alguna manera se paga con esto es la tesorería. La tesorería fue la que es la que está siendo pagada por Azul Azul año a año respecto a las deudas que tenía la Corfuch con ella. Pero el año 2016 la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento solicitó el sobreseimiento, es decir, el término del juicio de quiebra. ¿Por qué? Porque ya no había con qué más pagar. Estaban los bienes concesionados, que están todavía concesionados a Azul Azul, y Azul Azul le paga la tesorería, pero respecto de todos los otros acreedores, que son bastantes, ya no tenían más bienes, la Corfuch no tenía con qué pagarle. Se habían vendido todo lo que se podía vender y ya no tenía los derechos federativos que corresponden a la Corfuch. O sea, están concesionados a Azul Azul. Por lo tanto, al solicitar esto, el tribunal empezó a hacer un conjunto de gestiones y el año 2000, septiembre, declara el sobreseimiento. Esto es la razón por la que estamos haciendo la convocatoria. Le puso término a la quiebra, ¿ya? Pero ese término todavía no produce efecto y puede ser seguido. La tesorería, el 3 de octubre, apeló a la decisión del tribunal. Y hasta ahora estamos en esa situación, ¿ya? Más allá de los detalles técnicos que yo creo que es importante que los conversemos y lo podamos explicar, lo que es importante tener en consideración es que ni la quiebra ni la suspensión de actividades implican que la Corfuch no pueda realizar elecciones. Como toda persona jurídica, la existencia depende de que tenga representantes, de que su funcionamiento orgánico sea regular, independiente de que no pueda hacer administración de sus bienes y que no pueda realizar actividades. El directorio de la Corfuch no ha funcionado desde que se declaró la quiebra. Existe un representante judicial que se llama Gonzalo Cisterna y que es el que ha funcionado en el juicio. Eso es una prueba gráfica de que la entidad ha seguido funcionando solamente en el juicio. Y Gonzalo Cisterna, en vez de representar los intereses de los socios de la Corfuch, lo que ha hecho en 2017
propuso transformar a la Corfuch en Corfuch S.A.D.E. Es decir, transformarla en una sociedad anónima y con las acciones de esa sociedad anónima pagarle a los acreedores y con eso ponerle término al sobreseimiento. Él ya sabía que la superintendencia había solicitado el sobreseimiento. Por lo tanto, la jugada que dio paralela es impedir que la Corfuch volviera a funcionar, sino que venderla, y ustedes se preguntarán de qué va a servir venderla si ya sus bienes no son de ella y están concesionados. Bueno, hay alguien que sí puede estar interesado en comprar la Corfuch, porque de alguna manera consolida lo que mencionaba Dan, que eran los derechos federativos. Azul Azul tiene los derechos federativos en uso y goce, pero no son de su propiedad. Si comprara las acciones de una Corfuch S.A.D.T., los derechos federativos serían suyos a perpetuidad. Ya habrían dejado de ser propiedad de sus socios. Entonces, ¿por qué hacer el llamado y por qué informar esto? Que, por supuesto, después de que termine a la brevedad, estamos abiertos a cualquier duda y sugerencia, comentario. Es porque necesitamos que la Corfuch se reactive, independiente de que todavía esté en quiebra, independiente de que esté suspendida de actividades, porque el que no pueda administrar sus bienes no quiere decir de que no tenga que existir y tener un representante, como por ejemplo, para nombrar un abogado distinto que no nos esté boicoteando en el juicio de quiebra. Para, por ejemplo, evaluar la continuidad del contrato del contrato de concesión con Azul Azul. Esa es la razón principal por la que hicimos esta convocatoria. Quiero ser lo más breve con la explicación de qué es lo que está sucediendo. Lo importante es tener en consideración es que el sobreseimiento se dictó. Eso no es una certeza todavía, porque todavía con la apelación vamos a tener que esperar algunos meses a que la Corte de Apelaciones resuelva, y luego hay un recurso adicional que puede ser visto por la Corte Suprema y que eso podría demorar un poco más. Pero para estar atento y para tener actividad en esa causa necesitamos que los socios de la Corfuch estén presentes y se reúnan actualmente, que podamos tomar decisiones, que podamos reunirnos con el directorio de la Corfuch, que tiene un directorio vigente. Antes de la elección del 2005, que fue anulada por vicios que no da lo mismo mencionar, antes de esa elección el doctor Orozco renunció el 2004 en diciembre. Y eso conformó un nuevo directorio que estuvo vigente solo durante ese año, pero que es todavía el que está registrado en el registro civil, que está conformado por Lino Díaz, Raúl Farfán, Walter Lund, Jaime Cortés y Pedro Saba. De eso, Lino Díaz no está en el país, Pedro Saba da lo mismo, y los otros tres directores están atentos también a lo que está pasando. Pero necesitamos todos estar en respaldo coordinado para poder enfrentar a la situación que se viene ahora y cualquier eventualidad que tengamos por delante. Eso nada más quiero comentar como introducción, y la idea de esto es que no sea una especie de exposición o clase expositiva. Normalmente cuando hacemos reuniones acá estamos en círculo, pero lo importante es que podamos todos conversar y compartir cuáles son las opiniones y las consultas que tenemos respecto de esto para saber cómo vamos a seguir avanzando. Ahí está la palabra. Dos segundos, gracias. Primero, la idea es, si cualquiera de ustedes en representación propia o de algún grupo que quiera exponer rápidamente, lo haga ojalá en unos 5 minutos, como una primera exposición, y después la dinámica de debate, bajar las palabras a 2 minutos para que sea más dinámico. ¿Vale? Así que no sé si hay alguien que haya venido con alguna serie de preguntas, alguna exposición que hacer, algún antecedente que poner sobre la mesa o algo que mencionar. Hola, Nicolás Igual. Una pregunta, ¿han estado en contacto con los directores que tú mencionaste? ¿Han sabido sobre la posición que ellos tienen sobre darle legitimidad a una nueva elección? Preguntan si hay contacto con los antiguos directores. Un nuevo director de la Corfuch. No creo que eso posea legitimidad porque no está ningún representante de la mecánica antigua, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va el tema ahí? Porque eso es lo clave, creo yo. Entonces, podemos reunirnos todos los días y si ellos nos bajan a nosotros, no vamos a poder hacer nada. Sí, hemos tenido contacto, están al tanto de lo que está pasando. Efectivamente, como tú dices, no tiene ninguna legitimidad el parar una elección, porque hay tres alternativas para realizar una elección de cualquier persona jurídica. Una, que es la regular, que el directorio convoca elecciones.
Esa es la primera vía que tenemos por acuerdo. La segunda, que es inviable, que se autoconvoque una asamblea de socios de la Corfutch, pero para eso necesita sí o sí más del 50% de los socios, y los socios Corfutch son una cantidad inconmensurable, imposible de juntar al 50%. Y la tercera alternativa es solicitar la gestión del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene, por rol, función legal, el fiscalizar el buen funcionamiento de las personas jurídicas sin fines de lucro con la Corfutch. Y eso significaría que el Ministerio de Justicia tome las cartas. Pero eso sería requerirle al Ministerio de Justicia, esperar un pronunciamiento y, si es desfavorable, seguir peleando por esa vía. Los directores que mencioné, de los 5, 3 están al tanto de lo que está ocurriendo. Y están a favor de que se realicen las elecciones. De hecho, ellos están en otra. En sus vidas, ya después de 10 años, han tomado otro rumbo, no están interesados en asumir nuevas funciones dentro de este nuevo proceso, pero lo que sí quieren es pasar la posta, porque ninguno de ellos está de acuerdo con que los derechos federativos se radiquen de forma permanente en Azul Azul. Antes de seguir, queda acá un asiento, 2, para que los camaradas que están ahí atrás puedan acercarse. Quizás alguien quiera venir a sentarse acá adelante en el suelito igual, para que podamos estar todos adentro. Si nos apretamos un poquito quizás. Claro, y además, como ahora vamos a estar conversando, mejor que estemos todos adentro. Todo lo que se habló, entendiendo la actualidad legal de la Universidad de Chile, lo que ocurre y la necesidad de levantar nuevamente el directorio. Altísima asistencia a esta asamblea, alrededor de, no sé, unas 70 personas. Estamos viendo cómo organizamos para que la gente pueda estar lo más cómoda posible. Acaba de exponer Daniel Albornoz, presidente de la Asociación Hinchas Azules. Nos secundó nuestro asesor jurídico, abogado Juan Carlos Jimeno, y ahora abrimos una ronda de preguntas. Preguntan por el periodo de la concesión de Azul Azul, ¿hasta cuándo dura esta concesión? La concesión parte en 2007 y son 30 años. El convenio, paralelamente, porque hay dos instrumentos del 2007. Hay un contrato de concesión y hay un convenio de pago. En este está la Tesorería General de la República. El contrato de concesión es por 30 años, es decir, hasta el 2037, pero si Azul Azul logra pagar este convenio, se extiende hasta el 2052, debido a el nombre de un popular programa de radio que existió en 2052. Entonces son de 30 a 45 años, dependiendo si Azul Azul logra pagar este convenio de pago, que para ellos significa, si mal no recuerdo, un 1,7 u 8% de sus utilidades, y si es que en un año no tienen utilidades, pagan un porcentaje de los ingresos totales que tienen. ¿Y cuándo lo paga Azul Azul? ¿Lo paga cuando quiere o cuando tiene alguna? No, pues año a año, según el convenio de pago de tesorería, tienen un plazo que está convenido, y entiendo que ha estado pagando según esos montos. No sé si es que eso va a significar que para el 2037 esté pagado o no la deuda. No he hecho el cálculo para hacer eso. ¿Ustedes tienen algún lazo o algo con Azul Azul? ¿Algo, digamos, último que piensan de esto, no? De esto no sabemos qué piensan. Hay gente, pero esto es por una cuestión paralela a la asamblea. La asamblea no tiene ningún contacto con Azul Azul. Pero conocemos gente que participan del Consejo Azul. Este consejo social que constituyó, que no tiene ninguna fuerza vinculante y que entendemos que más encima ahora está un poco quebrado porque precisamente no tiene ninguna fuerza vinculante. Y tampoco los directivos se pronuncian ni siquiera en ese espacio, porque les han preguntado.
solamente que están al tanto de lo que está ocurriendo, y cualquier otra cosa que ocurra por debajo serían especulaciones. Yo podría especular perfectamente que Gonzalo Cisternas, que propuso esto, puede estar en concomitancia con Azul Azul, pero no podría comprobarlo, no tengo nada para decir que eso es efectivo. ¿Tu nombre? Entonces, ¿qué es lo nuevo que implique que se decrete el sobrecimiento de la piedra hace un par de días atrás? ¿Qué aporta? Como que, ¿qué implica? ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es la trascendencia de esto? Como uno que Ya, la trascendencia está en que hasta el momento no teníamos ninguna certeza de que eso fuera todavía posible. De hecho, haber llegado a eso fue parte de muchas gestiones porque ninguno de nosotros puede participar del juicio de quiebra. En el juicio de quiebra solamente pueden participar la Corfuch a través de su representante judicial, que es Gonzalo Cisternas, la Superintendencia de Quiebra, el síndico, que era Gonzalo Edwards, pero que hace más de 3 años que terminó su función y entregó el informe final. No, Gonzalo Edwards, ¿cómo era el nombre? José Manuel Edwards. Azul Azul, apagónelos. Y el resto de los acreedores, entre ellos la tesorería. Cualquier otra persona no es parte del juicio y aunque intente hacer algo, no lo van a considerar parte del juicio. Y eso de hecho ha ocurrido. Hay gente que nosotros conocemos, con la que trabajamos, que han tratado de ingresar escritos y el tribunal permanentemente los rechaza porque no son parte del juicio. Pero siempre existe la opción de que si existe un directorio legítimo que tome la decisión de, por ejemplo, sacar a Gonzalo Cisternas, poner otro abogado, tener una estrategia judicial, es posible. Porque, como digo, la representación de una entidad, de una persona jurídica, es algo que no se le puede arrebatar a nadie. Si es que cualquier decisión judicial, administrativa, incluso legal, le dicen a una persona jurídica, usted siga existiendo, pero deje de hacer cualquier cosa, incluso elecciones durante 30, 45 años, que más o menos lo que opina la Tesorería General de la República, es básicamente matar a una persona jurídica y eso es inconstitucional, va contra una garantía que es el derecho a asociarse libremente. Y la apuesta era asociarnos libremente. El que se haya tomado la decisión del sobreseimiento nos da la oportunidad de librarnos de una de las amarras, porque según comenté, una es la amarra del deshacimiento, la otra es la suspensión y la concesión, ¿ya? Si nos liberamos de una, tenemos más oportunidades de trabajar acá. Esto no es ninguna certeza de que el contrato de concesión vaya a terminar antes de los 30 años. Pero cuando lleguen los 30 años, si no estamos preparados, si no tenemos una organización fuerte, que esté funcionando, que tenga gente con experiencia en la administración, no nos sirve de nada. Y por eso el que se haya producido el sobreseimiento después de, ¿cuánto? 13 años, es una señal de que tenemos que empezar a prepararnos. Si no era el sobreseimiento, no sé qué es lo que tenemos que esperar más adelante para que la Corfuch entre en funcionamiento de nuevo, o esperar llanamente que algún grupo de interés haga lo que nosotros queremos hacer y que la Corfuch esté de nuevo administrada, por ejemplo, por los buitres. Los buitres igual son socios Corfuch. Ellos presentaron listas cuando la Corfuch existía. De hecho, ellos fueron los que solicitaron anular la última elección de directorio de la Corfuch y lo consiguieron. Entonces, esa es la situación. La novedad es el sobreseimiento y eso es lo que nos alerta para organizarnos. Jimeno, una pregunta. Bueno, es súper bueno que estemos hablando de esto para partir, porque es el primer paso, organizarnos, vernos las caras y tirar todos juntos para arriba. En el marco de eso, esta estrategia de llamar a elecciones y de activar de nuevo legalmente y de facto la Corfuch, me parece bien. ¿Cuál es la realidad desde un punto de vista técnico, jurídico, de empezar a dar otros pasos también en la lucha contra Azul Azul? Llámese, por ejemplo, un estudio del contrato de concesión o de las bases de licitación cuando se coludieron en el 2005-2006, me parece que se coludieron y no pagaron la base
y después se juntaron todos y pagaron mucho menos en la segunda instancia. ¿Cuál es la posibilidad de que a través de una técnica jurídica se impute la concesión o la licitación y que esto agarre fuerza de un punto de vista social, político, cosa de empezar a llamar las cosas por su nombre, que es una quiebra fraudulenta y una adquisición fraudulenta de la U por parte de Azul Azul? Eso así es como entendemos la historia, por lo menos, de que ha sido fraudulento todo este proceso. ¿Cuál es la opción a través de los recursos legales empezar a adentrarse en las herramientas jurídico-administrativas que ellos ocuparon y impugnarlo y decir, oye, queremos que, no sé, se reabra esto? No, yo no sé, yo no soy abogado, entonces no manejo eso, pero existe una posibilidad de avanzar hacia acá, constituirnos, ojalá llamar a elecciones, volver a funcionar como cuerpo, y en el mismo momento que por ejemplo, una dirección jurídica de la Corfuch empiece a atacar a Azul Azul desde otras avenidas, ¿cachai? Cosa de que yo encuentro que es de perro estar 30 años esperando que devuelvan el club. Entonces, en las ganas de también motivarnos entre todos a ponernos creativos y también seguir encontrando más herramientas legales, sociales, de presión política y de todo tipo para que devuelvan al club que fue arrebatado fraudulentamente y en una operación del capitalismo transnacional con todas sus letras, o sea, que ni siquiera es una tesis histórica, sino que así mismo fue. Uno de los principales grupos económicos de Chile se hizo dueño de la U y como es dueño de un montón de otras cosas, no más. Entonces, te pregunto, ¿cuál es la posibilidad verdadera que tú pensás, esa falta gente? ¿Tú crees que aunando manos y aunando creatividades se podría avanzar hacia eso? ¿O cómo tú veías esa jugada? Es difícil hacer una estimación de eso, Pablo, que muchas cosas ocurrieron hace mucho y la primera base, el primer piso que hay que tener para analizarla y objetar lo que haya ocurrido es ser representante de la Corfuch. Entonces, primero hay que ponernos creativos con reactivarla. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que eso sea impugnable? Yo diría que son bajas. Por la cantidad de tiempo transcurrido, la Corfuch no perdió su representación judicial. La Corfuch pudo seguir peleando en el juicio y no lo hizo. No, esa responsabilidad no es achacable a nosotros. Creo que también sería demasiado temerario pensar que los directores eran genios del derecho para que se les haya ocurrido. Hubo muchas manos negras detrás de todo esto y analizar, dejar como obra de magia sin efecto todo lo que hoy día nos amarra, es poco probable que así ocurra. Yo sé que es desalentador tener una concesión durante 30 años y que no esté mirando lo que está ocurriendo. Pero durante ese tiempo, incluso si lo podemos acortar, igual va a ser harto tiempo, hay que empezar a abrir puertas. Hay un ejemplo que no es grato decirlo, que es el de la vereda al frente, que ellos no se vieron afectados por toda esta tramitación fraudulenta. O sea, a nosotros nos cagaron, a los incoloros no. Los incoloros cayeron en quiebra, concesionaron por otras vías y tienen muchas más ventajas que nosotros. Como por ejemplo, tienen gente en el mismo directorio, los locos administran bienes, los locos administran las ramas deportivas, pero gente que trabaja por su club se la ingenia para sacar ese club adelante. Nosotros ni siquiera tenemos esa posibilidad. En el momento que tengamos la administración, yo sé que podemos hacer tanto o mucho más que lo que ellos están haciendo ahora. Sobre todo, por ejemplo, Dan lo mencionó, las ramas deportivas. Es una cuestión de estatutos que la Corfuch sea corporación de fútbol nada más. El resto de las ramas deportivas, con el nombre de Universidad de Chile, hoy día son de la universidad, pero la universidad tampoco las exporta a federaciones porque no puede. No puede participar de federaciones deportivas que no sean universitarias en la universidad. Entonces, la Corfuch es un instrumento legal que nos sirve a nosotros y que también le puede servir a la Universidad de Chile para funcionar el resto de sus ramas. Que para mí sería hermoso que tuviésemos participación
mientras el fútbol todavía está concesionado durante 30 años, y que nos mamemos los 30 años, yo me mamaría los 30 años feliz si pudiese participar en la administración del básquetbol, en la administración de no sé, hasta de la rayuela. Eso. Sí, mira, pero hay una vía legal que tú la conoces muy bien, que sigue su uso y que es importante, pero la pregunta respecto al tejido social, digamos, paralelo, pensando en formar una, no sé, una fuerza masiva, pensando en el ideal, ¿no? De Arica a Punta Arenas, meter presión, organización de la gente, digo, ¿eso tiene alguna injerencia real? ¿Se puede mover algo? Pienso si no sé, tenemos la capacidad de mover más, por ejemplo. Porque igual estamos en la actualidad de una sociedad mediática, ¿no? Que no, si hay que cagar, no puede decir, ya no, realmente no se puede, o sí, se puede hacer. Hay que ocuparlo, pero en los momentos precisos. Hoy día lo que tenemos para hacer armar, sacar la salida de rearticular la Corfut, tenemos que hacer los pasos de forma articulada y no... nosotros hoy día, por ejemplo, hicimos la convocatoria porque por principio como asamblea nosotros no queremos que las cosas se trabajen a cuatro paredes o en las cocinas, que es algo que es muy probable que ocurra si es que no se hacen conversaciones como esta. Pero hacer sencillamente el llamado para que la fuerza masiva sea lo que logre rearticular a Corfut no va a ocurrir. Hay ciertos requisitos y hay muchas reglas. La Corfut de partida tiene, para que exista un directorio, el directorio tiene que ser de 15 socios, 10 de ellos tienen que ser profesionales. Aquí yo no sé, para hacer una estimación nomás, que levanten la mano cuántos son socios de la Corfut. ¿Activos o fuimos socios? ¿Qué fueron socios? Ya. Relativamente poco. El directorio tiene que ser 15. Adicionalmente tienen que haber tres integrantes de una comisión de ética, 3 integrantes de también una comisión revisora de cuentas. Oye, tiene que ser el presidente haber estudiado la Chile. Sí, de los 15, 10 tienen que ser profesionales y uno, el presidente tiene que ser de la Chile. El presidente. El presidente. Pero tenemos muchos ejemplos de acá del presidente. Sí. O sea, todavía nos faltan socios egresados. Hay... Yo veo uno, Pancho 3, 4. El antes Sí. El problema del amigo es que No era socio en el momento. y tienen que tener 4 años de antigüedad. Todos los socios que fueron socios tienen 4 años de antigüedad. Pero si existen nuevas inscripciones eventualmente no pueden ser candidatos a nada. Y de hecho, para votar hay que tener 1 año de antigüedad. Entonces, aunque haya nuevas inscripciones, que ha sido una pregunta obvia y recurrente, aunque haya nuevas inscripciones, esos nuevos inscritos tampoco van a poder votar. En la primera. En la primera. En la primera. En la siguiente sí, obviamente. Y por ejemplo, si hay asamblea dentro del año siguiente, también van a poder votar en esa asamblea, aunque no sean de elecciones. Pero en definitiva, toda esa regla, incluso hay que tener antes de la elección un tribunal calificador de elecciones que también tiene que estar compuesto por 3 socios y de esos 3 socios también 2 tienen que ser profesionales. Entonces, en suma, necesitamos 24 socios. 24 socios y 2/3 de esos 24 socios tienen que ser profesionales. Y al menos uno tiene que ser egresado de la Universidad de Chile. Y ese tiene que ser el presidente. Esa es la articulación que tenemos por delante. Y esa articulación no puede quedar en manos de tales o cuales grupos. Tenemos que hacerla, ojalá, entre todos. Yo sé que si no hay tantos socios acá presentes, si hay gente que conoce a más socios. Y socios que tengan la voluntad, la vocación y las capacidades suficientes para asumir la labor de un nuevo directorio de la Corfut. Que eso, obviamente hay algunos otros directores o gente que es más activa, que está pensando ya en estos momentos en hacer lo mismo, pero que no puede quedar solamente en un espacio cerrado, sino que ojalá lo podamos articular todo en un espacio abierto. ¿Hay un padrón de socios de la Corfut? Sí. Sí. Preguntan si acaso hay un padrón de socios para saber quiénes son los socios realmente. ¿Los socios también como representantes? ¿O hay gente activa que
No. funcionar. ¿Por qué te lo pregunto? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos llamar a elecciones, Pierden también su calidad. lo que tú estás diciendo, tendríamos que buscar ese padrón para definir a nosotros que ellos se constituyan. Existe un padrón, existe también se pueden crear reglas especiales para este tipo de situaciones. El secretario, por suerte, de la Corfut es un tipo que está llano, o sea, que acepta que se realicen las nuevas elecciones y él certifica cuál es el padrón de los socios habilitados para votar, cumpliendo los requisitos. Entonces, eso se puede solucionar, por suerte, porque tenemos a este grupo de directores que están conscientes de lo que está pasando y están abiertos a que esto se realice. De hecho, uno de ellos que dijo que quería participar acá, pero como hay gente que tiene otro tipo de cronograma de vida familiar, profesional, no pudo. Pero va a estar activo en todo lo que realicemos de aquí en más. Una duda con respecto a la transformación de la Corfut en una sociedad anónima deportiva profesional. ¿Es legal realmente llevar a cabo esa decisión por parte de Gonzalo Centeno? Porque yo tengo entendido que en la Asamblea de Socios 2006 se votó por corporación con fondo de deporte profesional. No sé, Pregunta si acaso es legítimo o legal que Gonzalo Cisterna quiera transformar la Corfut en sociedad anónima. ¿Llegar a pasar esa situación? Porque yo creo que el tema más grande que estamos enfrentando hoy día. Es ilegal, pero mientras nadie lo fiscalice, puede ser realizable. Porque si nadie llega al juicio a decir, oiga, yo voy a impugnar, porque no podemos entrar al juicio, yo voy a impugnar esta propuesta porque es contraria a lo que decidió la Asamblea, el representante judicial hace según lo que le dice su mandato. Y su mandato incluye el proponer este tipo de convenio, independiente de cuáles sean las reglas del convenio. Incluso hemos pensado porque Gonzalo Cisterna está en el colegio de abogados, es posible hacer una denuncia porque eso es contravenir las instrucciones de su mandante, que es la Corfut. Y así otro tipo de irregularidades que uno le podría reprochar. Y esas cartas todavía son posibles, pero en términos abstractos, transformar a una corporación en sociedad anónima deportiva profesional todavía es posible, la ley lo permite. Existió un periodo para tomar la decisión, pero luego de eso no es que se haya cerrado la posibilidad. De hecho, la ley es muy proclive a que las corporaciones y las fundaciones se transformen en sociedades anónimas deportivas profesionales, y eso puede ocurrir. Y un tribunal, porque en definitiva quienes van a aprobar esa propuesta van a ser los acreedores en junta de acreedores. Sí, mi pregunta más que nada iba sobre si él tiene la potestad individual de poder hacer lo que él quiera, no quiere pasarse por donde sea la Asamblea. Los mandatarios habitualmente se pasan por donde sea al mandante cuando quiere. O sea, después se lo puede tasar como fraude y denunciarlo, todo el asunto, pero de que es realizable, es realizable. Gracias. Sí, en verdad mi pregunta apuntaba como un poco a lo mismo que ya explicó Jimeno, que son como los pasos que hay a seguir ahora. En realidad me gustaría como más emplazar a escuchar opiniones de gente Corfut, porque en verdad que somos como muchos no socios y en realidad ante el panorama que se viene está como súper claro que lo que necesitamos es el compromiso de quienes fueron socios en esos tiempos. O sea, hay muchos que estamos aquí, nos venimos a informar, pero en realidad ante lo que suceda creo que es fundamental lo que la gente o socios Corfut opine o qué creen sobre esto, o si en realidad hay ganas y compromiso de juntar a la gente que necesitamos para que en una eventualidad podamos ganar una elección. Palabras de esta palabra. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahí nomás muy básico de mediación. No, tengo una duda, no sé si es efectiva la deuda que tiene Azul con la Corfut, de los derechos federativos de varios jugadores, de Colo Chitú, Recreo, Roja. No sé si es efectiva esa deuda, y si de ser así, ¿cuál es la viabilidad que tenemos nosotros de exigir a Azul el pago de esa deuda a la Corfut para reactivarnos de una forma económica sustentable y activar, por ejemplo, las demás ramas deportivas que contempla la corporación?
para ser sincero, no tengo claridad si existe una deuda, pero en teoría no, porque en teoría todos los bienes que eran de la Corfut están concesionados en azul, y una de las cosas y cualquier enriquecimiento que se produzca a partir de esos bienes es de la concesionaria. Entonces, en definitiva, esos ingresos al patrimonio no son para la Corfut, sino que son para Azul Azul. Como si yo te entrego el uso y goce de, no sé, esta casa, y tú la pones en arriendo, esos ingresos no van a ser para el dueño, sino que, a menos que yo lo haya establecido en el contrato. El problema es que lo que se estableció en el contrato fue, como mencionaba Pablo, un acuerdo súper trucho entre el síndico y Azul Azul, que en definitiva quedó en una desproporción abismal entre los derechos que son de la concesionaria y los derechos que son de la Corfut. Mira, a mí lo que me interesa es, como decía la camarada antes, hay mucha gente que no sabe. O sea, esta oportunidad que están dando antes, de este momento, ¿cachai? Nosotros lo estamos transmitiendo igual por el Facebook de la barra, para que la gente se interese. A mí me interesa mucho que el hincha nuevo, el que no sabe ni lo que significa por fútbol, no sabe lo que significa que nos fuimos ayer, no tiene idea de nada, por culpa de nosotros igual, y culpa de todos los hinchas que no nos hemos encargado de enseñarles, ¿cachai? De la historia. ¿Por qué? Porque podemos juntar mucho. Una es la manera de cómo reclutamos la mayor cantidad de socios por fucha alrededor de Chile. Yo creo que las redes sociales es cómo se debe hacer. Siempre le he dicho a los cabros, hagamos una explicación de la historia de la U de manera didáctica en YouTube, la subimos para que todos entiendan. Siempre nos ha costado hacerlo, ¿cachai? Porque igual es complicado hacer una gráfica así. Pero me interesa saber qué propuesta tienen para juntar a toda la gente, para informar a los demás que no saben qué es lo que pasó, ¿cachai? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo piensan hacer más que nada? ¿Cachai? Porque me interesa, personalmente, y como la barra de trabajo, me interesa participar en este tema, ¿cachai? Que no lo vemos, que ustedes como asamblea y como antes, como ex socios Corfut, cuando estaba la Nati y todos los demás también participando, lo tomaron. En un tiempo fue mucho más auge, ahora fue bajando de nuevo. En el sentido de la información que se maneja sobre el tema, ¿cachai? Entonces, esta oportunidad que se está dando en este momento, que nos da un poco de alas, ¿cierto? Para poder recuperar lo que tanto queremos, cómo piensan manejarlo, sabiendo que cuentan con el apoyo de nosotros 100% en este tema, y con el apoyo de los carros oficiales y todas las otras organizaciones que componen los hinchas azules. Eso. Me voy a decir lo que hemos conversado en la asamblea, pero partiendo de la base que ojalá este espacio, por más adherencia o cercanía que todos los presentes tengan con la asamblea, este espacio no es de la asamblea. O sea, la U no es de la asamblea. Nosotros tenemos una visión y principios de cómo trabajar, pero el propósito de convocar a todos es que esto sea permanente. Que los canales de comunicación, el material de comunicar, afiches, cortos informando de qué es lo que está pasando en el juicio, convocatorias a sumar socios para hacer eventuales listas, todo ese tipo de determinaciones queremos que pasen por otra instancia en la que todos estemos presentes. Todos, el oficial, la barra, cualquier grupo o piño que quiera presentarse, personas independientes que hayan sido socias, personas independientes que no sean socias, pero que aún así quieran aportar con su conocimiento, con su capacidad, con su tiempo, tengamos un espacio de reunión habitual. Es decir, que no sea la asamblea la que determine, como lo hicimos en este momento, porque creímos que era necesario, pero que no sea en el futuro la asamblea la que determine cuándo es importante hablar de la Corfut. Y bueno, para terminar el tema, yo creo que sería importante marcar un precedente o un grupo de trabajo que se genera acá, ¿cachai? Sobre todo con los socios, los que fuimos socios Corfut, para que empecemos a tirar ideas ya de cómo vamos a enfrentar esto, lo que pase, porque puede que la Corfut pueda volver a funcionar, ¿cachai? Y en ese momento tenemos que estar preparados, eso es.
Eso, un poquito complementar, la última pregunta que hice ya un poco a lo que decía él. O sea, claro, hay un proceso judicial que se sigue y va a durar un tiempo que va a durar. Pero digo yo, paralelamente a eso, digo yo, a eso me refería con el tejido social. Por ejemplo, si la gente puede meter presión, por ejemplo, cantando en la cancha, llevando lienzo, haciendo marcha, o sea, visibilizando el tema a nivel nacional, digo, si ese tejido social con fuerza, si pudiésemos hacer algo, por ejemplo, algo grande, si ese tejido puede de alguna forma cortar plazos, si puede meter presión a la parte judicial, yendo paralelamente a esto, no es que dijimos la parte judicial, digamos solamente, esa era la pregunta, digamos, si la gente realmente, la fuerza de la gente bien organizada, puede meter presión al proceso judicial que sigue su causa. Bueno, para responder o complementar un poco sobre las dos visiones, proyectándonos hacia el futuro, bueno, como acabamos de hacer el ejercicio acá, somos minoría los que somos socios por fútbol, ¿sí? Entonces, tal como decía Jimeno, para un primer llamado a elecciones no vamos a poder votar demasiado, ¿sí? Porque se necesita un año de antigüedad. Por lo tanto, cualquier persona que no haya sido socio por FUCH hasta el cierre del padrón, es decir, hasta el 2007, no va a poder votar en esa primera elección, a priori. ¿Sí? A menos que logremos algún cambio. Pero lo que voy yo es que sí podemos hacer un llamado. Exacto. Entonces, lo primero, para seguir la idea, lo primero es justamente lograr un quórum suficiente de socios como para poder rellenar una lista, ojalá de consenso y armada justamente abiertamente, es decir, que ojalá participemos todos y en eso al menos es bueno contar con la venia de los directores que ya están, ¿sí? Porque ellos son los que van a llamar a la elección y por lo mismo al alero de ellos, no necesariamente con el programa de ellos, el programa justamente ojalá lo definamos entre todos, pero al alero de ellos vamos a poder generar estas gestiones. En la primera elección no vamos a poder votar demasiado, pero va a ser importante que hagamos ese trabajo. ¿Por qué? La última elección que se intentó hacer en la Corfuch fue Lino Díaz, continuidad de Víctor Orozco, etc., versus Mario Gonca. Mario Gonca, Azul Azul, ¿vale? Entonces es súper probable que si efectivamente el directorio actual convoca elecciones, vuelva a aparecer una lista proclive a Azul Azul. En ese sentido va a ser súper importante que nosotros, como gente que no está a favor de la sociedad anónima, no nos fragmentemos, ¿vale? Puede que tengamos diferencias, puede que no pensemos exactamente lo mismo, puede que no tengamos la misma idea para la Corfuch del futuro, perfectamente, pero unámonos antes de eso. Peleémonos después, cuando ya tengamos la Corfuch, ¿vale? Cuando estemos adentro, ahí agarramos una bomba si quieren, no hay problema, ¿vale? Pero antes necesitamos abrir el espacio para que efectivamente pueda ser utilizado. La segunda elección, ahí tenemos que estar todos. Ahí sí, ahí ya no va a haber ninguna excusa para no ser parte. Entonces, efectivamente, hay que masificar también a la Corfuch cuando se haga. ¿Claro? Entonces, en la segunda elección, lo más probable es que logremos tener una lista o varias listas ya con programas más profundos, con mayores modificaciones, con un estatuto más horizontal, donde tal vez no sea tan necesario que haya tantos profesionales y una serie larga de etcétera. Para lo otro, para lo de hacer presión, bueno, sí, hemos explorado un montón de caminos durante el trabajo de la asociación y uno de ellos es hablar con otros clubes y cachar cuáles son las otras realidades de los otros clubes. En los otros clubes, no en todos, pero sí en algunos, hay resistencia interna a la sociedad anónima respectiva, ¿sí? Y algunos han marcado hitos cada vez más importantes. Por ejemplo, el Wander desplegó un lienzo gigante en lo que es equivalente de Andes, ¿sí? Del estadio de Valparaíso, y dice: el club es nuestro. El de la gente, no sé, el club es de la gente, lo vamos a recuperar o algo así. Pero claro mensaje a la sociedad anónima del Wander en ese caso, de que, ojo, también existe esa base social, que están ahí y Bueno, nosotros podríamos ir avanzando hacia ello. Sin embargo, tal como le pasó al Wander con esa manifestación, como le ha pasado a los indios con múltiples manifestaciones contra blanco y negro, mientras sean atomizadas, lo más probable es que no sean escuchadas por quienes son capaces de meter presión a nivel de poderes fácticos y todo lo demás. Por ejemplo, los hinchas del equipo ese saben que existe un movimiento. Claro. Justamente. Entonces, rearticulando la Corfuch y articulándose para que haya, ojalá, un llamado transversal, se puede meter una presión. Lo que digo yo, que el movimiento que tenemos que hacer nosotros es más político, ¿cachai? De ahí tenemos que atacar. ¿Por qué? Porque ya podemos, si yo digo siempre, podemos perder el estadio, podemos dejar la cagada, ¿cachai? Ya nos vamos a hacer sentir, vamos a hacer una marcha, pero los que deciden son no. ¿Cachai? Y ahí tenemos que tener contacto con políticos, ¿cachai? Que sean de la U, que quieran ayudar, ¿no? Aunque sean del partido, bueno, menos de un lado, ¿cachai? Pero que sean de cualquier otro partido. Pero en el sentido que a lo que voy es que nos quieren ayudar, que
sea, no tiene que haber todo lo empresario tiene que ser malo, tiene que haber algunos que sí quieren que la Corfuche esté, ¿cachai? Yo tengo entendido que ustedes se juntaron con la María Fernández. De hecho, es que paralelo a esto, por el hecho de la suspensión de actividades, nosotros también hemos hecho un trabajo legislativo. Esto antes de preguntas, porque hay varias preguntas, por ejemplo, también una pregunta de una camarera. El trabajo legislativo, nosotros incluso logramos que se presentaran indicaciones que no exactamente lo que nosotros propusimos, porque luego son los mismos duros, pero nos juntamos con varios parlamentarios. Ya perdí la cuenta, incluso con los del lado penca que no nos pescaron nada, te tiran, qué bonito su trabajo y después... pero sí, nos juntamos con la María Fernández, incluso con la Marisa Santibáñez, nos juntamos con el Frente Amplio, la Concerta y hasta los FARC. Tenemos los contactos y redes, sabemos cuáles algunos son de la U y que se pueden integrar a este motivo. Hay una pregunta. Ya, tengo varias preguntas. Viera, antes vamos a hacer correr una hojita con un papel para que anoten su contacto, su nombre, su contacto, para que podamos seguir informándonos, informándoles. Pero espera un poco, pero esto es la gente que era socio de Corfuch o cualquiera. Todos y todas. Aún somos todos. Indiquen si eran socios Corfuch o no. Voy a hacer la pregunta. Hay una pregunta en Nombre, correo, Instagram socio. que pregunta una vez que se hace la primera elección de la Corfuch, una vez pensando en la recuperación, se hace la primera elección, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para volver a hacer la segunda elección? Esa es la primera pregunta. Y la otra opinión es que dice que siento que si nos vamos en la línea de procesos legales e institucionales sin hacer una atención política desde la calle y la misma galería, no se logrará absolutamente nada. Saludos desde la Puerta Sur, o Pudahuel Sur, o mucha interpretación, o Beso, o algo del sur, o Pancho. También. Perdón. La primera pregunta, creo que son 3 años. Creo que son 3 años. Sí, son 3 años el primer periodo. Tienen que pasar 3 años para la acá segunda. estoy tomando mano y vamos a ir dando el número y así vamos a ir en orden. Allá va el 1. Te doy el... Dicen que es de Pudahuel Sur, claro. Saludos a Pudahuel Sur. Saludos a Pudahuel Sur. Hace poco, la verdad no he visto nada, yo no me quedé la noticia por el titular, pero que había un grupo de diputados que estaban postulando una reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas. No tengo idea en qué va, no tengo idea de qué se trataba, pero supongo que tiene caleta inferencia o importancia en esto. Si puede ser un... Respondiendo a eso, de hecho, básicamente el proyecto, de partida lo presentó, lo elaboró gente de Lo Incoloro, y era un traje hecho a la medida para ellos, para su situación, y no era muy aplicable al resto. Después de harto trabajo hubo hartas indicaciones, que son las propuestas que los mismos parlamentarios hacen para cambiar el proyecto original. Y hay, por ejemplo, nosotros metimos una indicación para que la suspensión de actividades se entienda circunscrita solo a los bienes concesionados y no a cualquier otro giro que la Corfuch pueda tener. Es decir, todo lo que no sea fútbol profesional, podamos realizar actividades, si es que la Corfuch retomara. Pero tal vez lo más interesante, hacia dónde ha derivado el proyecto de ley, es a que las corporaciones que dan origen a la sociedad anónima tengan injerencia en la toma de decisiones de la sociedad anónima. Ha sido bien difícil que esa injerencia sea real, vinculante, es decir, que se tomen decisiones, porque los parlamentarios, la mayoría tienen el prejuicio, o sea, más que el prejuicio, tienen ese preconcepto de que si usted no pone plata, mejor no tome decisiones, que fue lo que dio origen a toda la ley de sociedades anónimas deportivas. Pero el proyecto hoy día se aprobó en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. Y en el Senado no estoy seguro en qué etapa está, si se han aprobado artículos específicos. La Maca está tomando una pregunta según tu experiencia, por la casuística, más que nada el plazo que debiera, o sea, un tiempo que debiera pasar para que la jueza tome la decisión sobre
sobre el seguimiento y la apelación que hizo la tesorería. Y lo otro es que, no sé si alguien aquí conoce, que está afuera, no lo caché muy bien, esta aspirina que dio Azul Azul, que es como una comisión de hinchas, no sé, club de amigos, ¿no cacho? En fin, nosotros, la pregunta es decir, si nos llegamos a rearticular, por decirlo de alguna forma, podríamos tener, no sé, injerencia, algún puesto del directorio, o solo el único camino es las acciones y nada más. Sí. A lo primero, yo creo que primero la jueza tiene que resolver, porque la solicitud, la apelación tiene dos patitas, una que se llama reposición, que es para decirle al mismo tribunal que reconsidere la decisión que tomó, y si no la reconsidera, tiene que ir a la Corte de Apelaciones. En suma, yo le doy por lo menos 6 meses para eso. Pero después, la misma tesorería puede interponer otro recurso que se llama de casación, con una especie de nulidad, y eso se eleva a la Corte Suprema y eso puede pasar un año. Eso es un plazo así como estimado para no dar falsas expectativas tampoco. Y respecto al Consejo Azul, sí, o sea, conocemos gente, no hay nadie que sea como comprometida de, oye, este es mi representante en el Consejo Azul. No tenemos representante en el Consejo Azul, no hemos querido tener representante en esa instancia. Lo que sabemos es que ha primado la inoperancia, porque sus decisiones no son vinculantes. Entonces ahora van a haber elecciones nuevas. Muchos de los que se postularon la primera vez o sea, ya no pueden postular de nuevo, pero creo que incluso redujeron los representantes de Galería Azul. Y es así, o sea, la concesionaria toma la decisión de reducir los representantes y lo hace, porque nadie se lo puede impedir. ¿Y esa gente abonada? ¿Ah? ¿Son abonados? Sí, son abonados. Y si tuviéramos, o sea, lo que queremos a través de la modificación del proyecto de ley, y por eso nos hemos juntado con los parlamentarios, no es como Paladío, mi amigo, creo que mi amigo de RN, no tengo amigos de RN, pero estamos atentos al proyecto de ley, porque el proyecto de ley sí podría determinar que las sociedades anónimas deportivas profesionales estén obligadas a darle cupo en el directorio de las corporaciones. Fuera de eso, en la Azul Azul, que sí tiene cupo, es la Universidad de Chile, como casa de estudio. Y ahí yo creo que también es necesario hacer las gestiones para que la universidad, como casa de estudio, se haga responsable y que esos representantes no sean escogidos a dedo, porque a mí me consta hoy día, son escogidos a dedo porque el decano de Derecho y el decano de la Facultad de Ingeniería dicen quiénes van. Porque históricamente fue así, y que pusieron a uno de Ingeniería y uno de Derecho, y ahora el rector le pregunta al decano de Derecho quién es su representante, y el decano de Ingeniería quién es su representante. No hay proceso abierto, no hay elección democrática, no hay candidato. A pesar de que la Universidad de Chile, por ejemplo, tiene un senado universitario en donde están representados funcionarios, académicos y estudiantes. ¿Y por qué no esa instancia en la que determina quiénes son los representantes de esa universidad? Entre los mismos académicos, entre los mismos estudiantes o funcionarios tal vez. Pero no existe eso. Pero a eso sería otra vía de incidir, si tuviese. Tiene 3. Hola. Mi pregunta es la siguiente. Estamos hablando ya del entramado social y las movilizaciones que se harán para las elecciones de la Corfucho, para buscar los socios, etcétera, etcétera. Mi pregunta va enfocada, o más bien mi pedida de palabra enfocada en qué podemos hacer por mientras que está esta apelación. A lo que voy. Muy poca gente conoce que se está apelando esto, muy poca gente sabe que se sobresiguió la Corfucho, muy poca gente sabe que se apeló. Ese poco conocimiento en este país puede generar cosas muy malas por debajo, por esa mano negra que ya vimos cuando se hizo la ley de sociedad anónima, que ya vimos cuando se hizo la quiebra de la U, que ya vimos cuando se hizo la licitación. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que esa mano negra actúe? Bueno, si la mano negra quiere actuar muchas veces es imparable, pero ¿qué podemos hacer nosotros para darle la pelea, para hacer la resistencia ahora que está en la Corte de Apelaciones y más tarde cuando sí o sí pase a la Corte Suprema, si es que se llega a aprobar? O sea, si es que se llega a rechazar el recurso de apelación.
tener un plan. Y porque en definitiva, como tú dijiste, no se puede impedir que las manos negras existan. Los locos están ahí, siguen existiendo, la controlan en este país. No hay mucho más que tener en consideración para saber que van a actuar. Pero frente a eso hay que tener un plan de acción. Nuestra primera pauta o plan de acción es convencer a que el directorio vigente saque cisterna y que nombre a nuevos representantes en el juicio, es decir, que hayan otros abogados en el juicio y que puedan participar de la apelación, porque en la apelación los abogados de la Corfut pueden ir a alegar, se pueden hacer parte, pero mientras no existan los representantes no va a valer. Y de hecho, ya incluso va a ser bien escaso lo que van a poder decir en el recurso de apelación, porque las cortes de apelaciones normalmente no te escuchan, no te pescan, si lo que le estáis diciendo no lo dijiste en el tribunal inferior. Es como, ¿por qué ahora se le está ocurriendo esto si tuvo todo este tiempo para decirlo? Y ahí no va a valer decir, es que el Gonzalo Cisterna era mi enemigo. No, ahí está el representante. Pero tal vez complementando, tal vez sea bueno justamente por un lado tener el plan jurídico y por otro lado visibilizar. O sea, si tenía el plan jurídico, ir al tribunal, ir a la Corte de Apelaciones y si toman una decisión que sabemos que es injusta por argumentos jurídicos, bueno, ahí sí va a valer la pena hacer ruido. Sí, claro. En cambio, si hacemos ruido sin saber, sin tener una estrategia, sin tener una minuta jurídica detrás que demuestre por qué sí debiera sobreseerse la quiebra, bueno, tal vez no sirva tanto hacer ruido. Entonces, en ese sentido necesitamos tanto la claridad jurídica como capacidad de reacción en caso de que se nos precie alguien así. Ya, mi palabra va enfocada a hacer una moción de acción para decidir cómo vamos a trabajar de ahora en más, que estamos todos y todas aquí, todos reunidos, en pos del trabajo que hay que hacer para la refutación de la Corfut. El Dan acaba de decir, Jimeno, que hay dos áreas. Una tiene que ver con el proceso judicial y la otra es cómo nos vamos a movilizar nosotros frente a ese proceso judicial y cómo vamos a mover nuestras fichas para volver a activar la Corfut y para informar a la gente. Entonces, mi invitación es a que las personas que quieran trabajar, porque en el fondo esta invitación a esta reunión informativa es justamente para ver cuántas son las manos que están dispuestas a trabajar en un trabajo constante, a largo plazo, por la refutación de la Corfut. Entonces, abro en el fondo las palabras, sin pasarme a llevar otros que van a hablar, pero para poner el grupo de trabajo de la Corfut y yo me quiero anotar ahí como primero. Van 5, así que tiene que ser Buenas tardes a todos. Hablaste sobre, había 3 directores de la Corfut que estaban de acuerdo con todo lo que estamos haciendo acá. Y mi consulta va más que nada, una duda que se me generó es si existe un mínimo de directores que tienen que, digamos, llamar a elecciones. Y si existe un mínimo, si se ha hablado con el resto de directores. Existe una obligación legal de llamar a elecciones, que está incumplida hace mucho tiempo. Mientras no se llamen elecciones, el directorio sigue vigente, es una regla. Y para que el directorio tome decisiones necesita la mayoría de los directores, que son 3 de 5. Ya hay 3 de 5. El presidente precisamente no está dentro del país. Eso significa que hay ausencia del presidente y una causal para que el presidente sea subrogado por el primer vicepresidente es que esté en ausencia o impedimento. Por lo tanto, nosotros siempre hemos estimado que es jurídicamente lógico y viable que quien asuma hoy día la presidencia de la Corfut sea el primer vicepresidente de la Corfut y que él, a través del secretario, que es el secretario que emite y hace las convocatorias, se convoque elecciones. Y tenemos al primer vicepresidente y el primer secretario ya informados de lo que está pasando y ambos están de acuerdo con que lo lógico es llamar a elecciones. De hecho, ellos no han querido tomar otras decisiones, como por ejemplo remover a Gonzalo Cisterna porque creen que no tienen legitimidad, más allá de que legalmente son el directorio y dicen nosotros no tenemos ninguna legitimidad y lo que sí corresponde que exista es un nuevo directorio, que exista nueva elección. Que se acerque el cámara, por favor. Que es para que evaluaría si lo sostienen.
que podemos empezar a tomar, porque como le decía un camarada delante, Azul el día de mañana tiene que definir su estrategia y va a ser la compra de los socios por Fuchs a los que llegue y puede armarse una reunión el día de mañana si ellos se lo definen así. Entonces yo creo de que es el tiempo de que fijemos un camino claro para poder recuperar, como era uno de los temas de la asamblea, recuperar el club. En ese sentido estaba cambiando unos mensajes hace unos momentos con Inés Jiménez, que es una colega laboral mía. Ella fue la abogada del club en la Corfuch hasta el 2015, hasta el 2005 con la renuncia del Mujer Loco. Yo le planteaba si ella estaba en la disposición de primero contar la experiencia del proceso de la quiebra y luego de poder entregar, pues ya estaba dentro del proceso, ¿ya? Más elementos que nos permitan fijar un rumbo claro. El área que ya ustedes más o menos se había identificado, que era el área jurídica, pero también un área de movilización, porque no es lo mismo de que más allá de que la primera elección de la Corfuch sea buena, sea mala, integremos o no integremos. Si es buena, bien, bacán. Si es mala, vamos a tener que empezar a trabajar nuevamente, generar fuerza, generar movilización, porque no va a ser lo mismo una Corfuch con 15 azules afuera, que todo el pueblo azul afuera, tensando, metiendo bulla, y para que esa elección, si bien los que pueden acceder a esa elección lleguen, porque también yo creo que no podemos caer en el error, estimado, de lo que venimos peleando hace mucho tiempo, que es la Corfuch, no para los socios Corfuch. O sea, la Corfuch tiene que cambiar su visión, su forma, que la Corfuch sea para todos los azules, ¿ya? Sean socios o no sean socios. En el proceso vamos a tener que identificar y hacer las mejoras jurídicas necesarias para que todos los que seamos azules y llamamos a la U podamos tener un espacio, porque eso también entendemos que nace desde la dictadura y nace con una serie de reglas que son las que van a valer al momento de resucitar. Yo planteo a esos camaradas de que es tiempo ya de tomar acciones concretas, una estrategia clara. Ahí la camarada mencionaba un grupo de trabajo. Yo no ofrezco porque no sé qué para hablar por la colega, pero está a la disposición de eso que puede sumar y hacer una convocatoria sumamente amplia a todos los piños, todas las organizaciones, todos los centros culturales que tienen una connotación azul, que nos empecemos a sumar, empecemos a trabajar y eso va a ser lo único que nos va a dar la fuerza necesaria para presionar y llegar a acciones que todos queremos recuperar a la hora. Hasta ahora, como para el punto de estrategia al momento de que se definía políticamente también, es que el directorio convoque al consejo, que son 15 que existen, y el consejo tiene la atribución de nombrar a un tribunal calificador de elecciones. Este tribunal es el que organiza el proceso eleccionario, ¿ya? El que en definitiva establece cuáles son los plazos y las fechas que se van a recibir las listas. Pero todo culmina en la elección, que la define el directorio. Pero para eso tenemos que hacer eso, esa vuelta larga. Y para eso tenemos que tener integrantes, tenemos que tener 3 socios que estén dispuestos a ser tribunal calificador de elecciones. Tenemos que reunir a 8 miembros del consejo, al menos, porque son 15. Y la mitad cada uno son 8, pero dentro de estos 8 están los mismos directores, ya tenemos 3. O sea, ya los 3 directores que mencioné, más otros 5, esos necesitamos que se reúnan y digan, nosotros escogemos a estos 3 integrantes como tribunal calificador de elecciones. Esa es la línea que hemos definido a seguir. El problema es que el directorio, como les he comentado, está en otra y es difícil reunirlo y convencerlo de que, oye, mira, esta es la acta que te propongo que firmemos, y ese tipo de paso a paso ha sido difícil. Pero también siempre existe la línea alternativa, que es el Ministerio de Justicia, que es decir, socios por Fuchs se dirigen al Ministerio y le piden al Ministerio que ante
la inactividad del directorio, y ya habiendo pasado más de 13 años desde la última elección, el Ministerio haga los oficios para que la elección se realice. Y eso significa definir cuál es la lista de socios habilitados para votar, definir cuáles son los plazos, convocar a la elección, establecer todas las reglas por las cuales se puede proceder. Pero esa decisión creo que la tenemos que hacer en un grupo que esté convencido de trabajar activamente por hacer eso. O sea, no solamente acá en este tipo de asambleas muy grandes deliberativas, sino en grupos que se reúnan semana a semana, a lo más semana por medio, y que sepamos y estemos atentos de lo que está pasando y las decisiones que se están tomando con esa periodicidad. Esa es la idea, pero por lo menos nosotros ya hemos definido 2 propuestas de estrategia que creemos que son las viables hasta el momento. 6, ¿quién era 6? No, se los di. Camaradas, métanse a la página de Facebook del no oficial. Ahí vamos a continuar con la transmisión porque esta batería se está agotando. Otra ronda de palabras y vamos a cerrar las palabras en función del tiempo, también porque tenemos que formar el grupo de trabajo, inscribir y llegar a la conclusión. Por si quieren más, levanten la mano. Yo, bueno, está corriendo la lista para que todos se anoten, y en esa va una columna que pregunta si uno era socio Corfuch, socio Corfuch o no. Los y las que sí eran, yo